Nunca Alejandro imaginó que esa decisión tan simple iba a cambiar su vida para siempre. Era un hombre acostumbrado a controlar todo a su alrededor. Millonario, viudo y padre de 2 hijos pequeños, sentía que la tristeza y la soledad habían llenado su casa desde la muerte de su esposa. La niñera anterior había renunciado sin explicación, y Alejandro necesitaba a alguien en quien pudiera confiar para cuidar a sus hijos. Después de semanas de búsqueda, por fin contrató a Valeria, una mujer joven y amable que parecía tener todo lo que él buscaba: paciencia, discreción y experiencia. Sin embargo, Alejandro no podía dejar atrás esa voz en su interior que le decía que algo no estaba bien. A pesar de haber perdido a su esposa hacía un año, su instinto de protección se había vuelto casi obsesivo. Por eso, decidió instalar cámaras ocultas en la casa, en las habitaciones de los niños y en las áreas comunes. Sabía que no era lo correcto espiar a alguien en quien había confiado, pero no podía arriesgarse a que sus hijos estuvieran en peligro. Pasaba horas revisando las grabaciones, esperando encontrar alguna señal de que Valeria no era la persona que decía ser. Los primeros días, todo parecía tranquilo. Valeria llegaba puntualmente, saludaba con una sonrisa y cuidaba de sus hijos con ternura. Alejandro observaba en silencio cómo ella jugaba con los niños, les preparaba la merienda y les leía cuentos antes de dormir. Parecía la niñera perfecta. Pero había momentos que no podía explicar. Valeria miraba su teléfono con nerviosismo, a veces incluso se asomaba por la ventana cuando nadie la veía, como esperando a alguien. Una noche, cuando Alejandro estaba revisando las grabaciones después de una larga jornada en la oficina, notó algo extraño. Valeria salió de la casa sin avisar a nadie. No llevaba a los niños, ni su bolso, ni nada que pudiera explicar aquella ausencia repentina. Simplemente salió por la puerta trasera y cerró con cuidado. Alejandro sintió una punzada de curiosidad mezclada con preocupación. Durante las siguientes semanas, esa rutina se repitió. Valeria desaparecía durante algunos minutos y volvía sin dar explicaciones. Alejandro intentó hablar con ella, pero cada vez que lo hacía, ella desviaba la conversación o le daba respuestas vagas. «Es solo algo personal, Alejandro», le dijo una vez, pero él no se conformaba. Los días se hicieron más intensos. Alejandro se encontraba cada vez más atrapado entre su necesidad de confiar y su miedo a que algo malo sucediera. Las cámaras le mostraban pequeños detalles que no podía ignorar. En varias ocasiones, Valeria guardaba con mucho cuidado un muñeco viejo y desgastado, algo que Alejandro no había notado antes. El cariño con el que lo trataba parecía ir más allá de un simple objeto. Una noche, mientras revisaba con paciencia las grabaciones, Alejandro vio algo que lo dejó sin aliento. Valeria salió por la puerta trasera con una bolsa en las manos. Caminó hacia la calle oscura y se detuvo frente a un niño pequeño que estaba sentado en una esquina, temblando de frío. Sin que nadie la viera, le dio comida y una manta que llevaba escondida. El niño sonrió tímidamente y abrazó a la niñera. Alejandro sintió una mezcla de emociones que no pudo controlar. ¿Cómo podía no haberlo sabido antes? ¿Por qué ella hacía todo eso a escondidas? Su corazón se quebró al pensar en ese niño, pero también sintió un profundo respeto por Valeria. Desde ese momento, Alejandro comenzó a ver a la niñera con otros ojos. Ya no era solo la cuidadora de sus hijos, sino alguien con un secreto que podría cambiar todo. Y él sabía que estaba a punto de descubrir algo que transformaría su vida para siempre. Cada noche, después de que sus hijos dormían, Alejandro se sentaba frente a la pantalla de su computadora para revisar las grabaciones de las cámaras ocultas. La curiosidad y la preocupación lo mantenían despierto. Quería entender quién era realmente Valeria, la mujer que cuidaba a sus hijos, y qué secretos ocultaba tras esa sonrisa tranquila y ese porte sereno. Lo que vio en esos videos no era lo que esperaba. Al principio, parecía una niñera dedicada, amorosa y responsable. Pero poco a poco, comenzaron a aparecer detalles que despertaron una inquietud profunda. Valeria recibía mensajes de texto que le provocaban un gesto de ansiedad inmediata.
Algunas veces, al leerlos, apretaba los labios y miraba hacia otro lado, como si quisiera ocultar su preocupación del mundo. Alejandro intentó imaginar qué clase de problemas podría tener Valeria. Pero la verdad era que su mente estaba llena de dudas y temores. ¿Sería acaso alguien con un pasado peligroso? ¿O quizás estaba involucrada en algo ilegal? No podía evitar pensar en lo peor. Por eso, se convirtió en un vigilante silencioso, observando cada movimiento sin que nadie lo supiera. Una noche en particular, la tensión fue más fuerte que nunca. Valeria se levantó de la sala a media madrugada, sin hacer ruido. Abrió la puerta trasera con mucho cuidado y salió. Alejandro contuvo el aliento mientras veía cómo caminaba por el jardín oscuro, sin llevar nada consigo, ni siquiera una chaqueta para protegerse del frío. ¿A dónde iba tan tarde? ¿Y por qué no le había dicho nada a nadie? Esa misma noche, decidió seguirla sin ser visto. Se colocó una chaqueta oscura, salió de su habitación y bajó las escaleras con sigilo. Mientras ella caminaba hacia la calle, Alejandro la seguía a distancia. El corazón le latía con fuerza, no solo por el frío, sino por la mezcla de miedo y curiosidad que sentía. Finalmente, Valeria se detuvo frente a un pequeño callejón donde un niño estaba sentado en el suelo, envuelto en una manta vieja. El niño tenía el rostro sucio y los ojos grandes y asustados. Valeria sacó de su bolso una bolsa con comida y una pequeña botella de agua. Se agachó junto a él, le habló con voz suave y le ofreció la comida. El niño aceptó tímidamente, abrazándola después con una ternura que rompía cualquier barrera. Alejandro sintió que una lágrima resbalaba por su mejilla. No podía creer que esa mujer que él había estado vigilando con desconfianza, estuviera haciendo algo tan noble y puro en secreto. La mezcla de culpa y admiración lo invadió por completo. ¿Cómo había podido juzgarla sin conocerla? De regreso a la casa, Alejandro no podía dormir. Pensaba en el niño, en Valeria y en su propia soledad. Se dio cuenta de que él mismo estaba encerrado en una burbuja de miedo y desconfianza que le impedía ver más allá de su propio dolor. Al día siguiente, decidió que tenía que saber más. Quería conocer la historia detrás de aquella mujer misteriosa, que no solo cuidaba de sus hijos, sino que también extendía su amor a quienes más lo necesitaban. Cuando Valeria llegó esa mañana, Alejandro la recibió con una mirada diferente. Sin rodeos, le preguntó sobre el niño y las razones por las que ella actuaba en secreto. Valeria, con una mezcla de sorpresa y alivio, comenzó a contar su historia. Le habló de su infancia difícil, de cómo había crecido sin padres y cómo había jurado que haría todo lo posible para ayudar a los niños abandonados. Contó que trabajaba como niñera para poder mantenerse, pero que su verdadero sueño era crear un lugar seguro para esos niños que nadie quería. Alejandro la escuchó en silencio, conmovido. Por primera vez, comprendió que detrás de cada gesto había una historia de lucha y esperanza. No era solo la cuidadora de sus hijos, era una mujer fuerte, valiente y llena de compasión. Desde ese momento, algo cambió en Alejandro. La desconfianza dio paso a la admiración, y la preocupación se convirtió en un deseo profundo de ayudar. Sabía que no podía seguir mirando desde lejos. Tenía que ser parte de esa historia, tenía que abrir su corazón y su fortuna para apoyar esa causa tan noble. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Alejandro sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Y no por el dinero que poseía, sino por la verdad y el amor que había descubierto en la persona menos esperada. Alejandro no podía dejar de pensar en lo que Valeria le había contado. Aquella mujer, que había llegado a su casa para cuidar a sus hijos, llevaba una vida llena de sacrificios y secretos. Cada palabra que salía de su boca estaba impregnada de dolor, pero también de esperanza. Él, que siempre había vivido rodeado de lujos y comodidades, empezaba a comprender que el verdadero valor no estaba en el dinero, sino en el corazón. Sin embargo, Alejandro aún sentía que faltaba algo.
No podía evitar preguntarse cómo era posible que Valeria lograra mantener todo en secreto. ¿Cómo conseguía alimentar a esos niños sin llamar la atención? ¿Dónde encontraba los recursos? Y más importante aún, ¿cómo podía ayudarla sin invadir su privacidad? Mientras se debatía entre estas preguntas, Alejandro decidió continuar observando con discreción. Sabía que debía respetar a Valeria, pero la preocupación por su seguridad y la de los niños lo mantenía vigilante. Esa misma tarde, mientras revisaba nuevamente las grabaciones, encontró algo que no esperaba. En una de las escenas, Valeria recibía un paquete pequeño en la puerta trasera de la casa. Nadie más lo veía, solo ella. Con mucho cuidado, escondió el paquete dentro de su bolso y salió sin decir palabra. Alejandro sintió que el misterio se profundizaba. ¿Quién le enviaba esas cosas? ¿Qué contenía ese paquete? Esa noche, mientras Valeria salía como de costumbre a ayudar a los niños, Alejandro decidió seguirla otra vez. Esta vez no solo quería saber dónde iba, sino también descubrir qué hacía exactamente. La siguió a distancia, siempre atento a no ser descubierto. La caminata los llevó a un viejo almacén abandonado en un barrio olvidado de la ciudad. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El lugar parecía peligroso y solitario. Pero ahí estaba Valeria, abriendo la puerta con una llave que llevaba escondida. Dentro, Alejandro vio algo que le cambió por completo la percepción que tenía de ella. El almacén estaba convertido en un refugio improvisado. Había camas hechas con mantas, juguetes viejos, y lo más importante, varios niños dormían tranquilos, protegidos por la niñera y algunas otras personas que la ayudaban en secreto. Alejandro comprendió entonces que Valeria no solo ayudaba a un niño en la calle, sino que había construido una verdadera red de apoyo para muchos pequeños que nadie quería ver. Aquella mujer, que él había espiado con recelo, era una heroína silenciosa. Esa noche, Alejandro se quedó viendo desde la sombra, admirando el trabajo que se hacía en ese refugio. Su corazón se llenó de orgullo y tristeza al mismo tiempo. Orgullo por la fuerza y dedicación de Valeria, y tristeza por todo el sufrimiento que esos niños habían tenido que vivir. Al regresar a casa, Alejandro sabía que debía actuar, pero también que debía hacerlo con cuidado. No quería arruinar el delicado equilibrio que Valeria había logrado mantener. Sabía que, si se acercaba sin respeto, podría perder no solo la confianza de ella, sino también la posibilidad de ayudar a esos niños. Al día siguiente, Alejandro buscó un momento para hablar nuevamente con Valeria. Con voz calmada y sincera, le confesó que había visto el refugio y que quería ser parte de ese proyecto. Valeria, sorprendida y agradecida, aceptó con una sonrisa tímida. Juntos comenzaron a planear cómo podían hacer crecer esa red de apoyo. Alejandro ofreció sus recursos y contactos, mientras que Valeria aportaba su experiencia y conocimiento de la comunidad. Fue el inicio de una alianza que prometía cambiar muchas vidas. Mientras sus hijos veían a Valeria con cariño, Alejandro entendía que había encontrado mucho más que una niñera. Había encontrado una amiga y una causa por la cual valía la pena luchar. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que su vida tenía un propósito real. No era solo un hombre rico y viudo, era un hombre capaz de transformar su dolor en esperanza para otros. Alejandro no podía creer lo que había descubierto en el refugio. Ver a esos niños dormidos, protegidos por Valeria y sus aliados, despertó en él una mezcla de admiración y responsabilidad que nunca había sentido antes. Su vida, marcada por la pérdida y la soledad, comenzaba a tomar un rumbo inesperado. Sin embargo, sabía que el camino no sería fácil. El barrio donde estaba ubicado el refugio era conocido por su peligrosidad y por la indiferencia de las autoridades hacia los más vulnerables. Valeria y su equipo trabajaban en la sombra, evitando llamar la atención para proteger a los niños que acogían. Alejandro comprendió que su apoyo debía ser cuidadoso y discreto, para no poner en riesgo lo que tanto esfuerzo les había costado construir. Decidió empezar por lo más sencillo, utilizar sus contactos para conseguir donaciones de comida,
ropa y medicinas sin que nadie supiera su implicación. En pocos días, logró que varias organizaciones y amigos cercanos colaboraran, siempre manteniendo el anonimato. Para él, era importante que la ayuda llegara, pero que el refugio siguiera siendo un lugar seguro y protegido. Mientras tanto, su relación con Valeria se fortalecía. Ella le confesó que nunca había confiado plenamente en nadie desde que había empezado con esta misión. La desconfianza era parte de su vida, una defensa contra un mundo que a menudo había sido cruel con ella y con los niños que ayudaba. Pero con Alejandro, algo cambió. Su sinceridad y compromiso le daban esperanza. Una tarde, mientras los niños jugaban en el jardín de la casa de Alejandro, él y Valeria conversaban sobre los retos que enfrentaban. Ella le habló de la burocracia, de los vecinos que no querían que el refugio estuviera ahí, y de las dificultades para encontrar un lugar más grande y adecuado. Alejandro, conmovido, prometió que usaría toda su influencia para superar esos obstáculos. Sin embargo, no todo era fácil. No todos estaban contentos con su involucramiento. Algunos empleados y conocidos de Alejandro comenzaron a sospechar que algo extraño sucedía. Rumores empezaron a circular, y Alejandro se enfrentó a críticas por mezclar su vida personal con asuntos que consideraban peligrosos o problemáticos. Pero él sabía que no podía dar marcha atrás. Aquella causa había despertado en él una nueva pasión y un sentido de propósito que el dinero nunca le había dado. Cada vez que veía la sonrisa de sus hijos y el brillo de esperanza en los ojos de los niños del refugio, sabía que estaba haciendo lo correcto. Un día, mientras revisaba las cámaras de seguridad en casa, Alejandro vio algo inesperado. Valeria había dejado el muñeco viejo sobre la mesa del comedor, el mismo que había visto antes con tanto cariño. Se acercó y, al tocarlo, sintió la fuerza de todo lo que representaba: amor, lucha y sacrificio. En ese momento, Alejandro comprendió que el verdadero cambio no estaba solo en ayudar desde afuera, sino en abrir su corazón por completo. No solo como millonario o viudo, sino como un hombre dispuesto a amar y a sanar junto a quienes más lo necesitaban. Decidió entonces invitar a Valeria y a algunos de los niños del refugio a pasar un fin de semana en su casa, un gesto que simbolizaba la unión de dos mundos. Aquella experiencia fue inolvidable para todos. Risas, juegos, confidencias y silencios compartidos llenaron el hogar de Alejandro, transformándolo en un verdadero refugio de esperanza. La vida de Alejandro y su familia había dado un giro inesperado, lleno de retos pero también de amor y significado. Él sabía que el camino apenas comenzaba, pero estaba listo para recorrerlo, junto a Valeria y los niños que habían cambiado su destino para siempre. Alejandro se despertó aquella mañana con una mezcla de emociones que no podía explicar. La casa estaba más viva que nunca, llena de risas y voces infantiles que llenaban cada rincón. Ver a los niños del refugio jugando junto a sus propios hijos le llenaba el corazón de una felicidad que no había sentido en mucho tiempo. Pero también sabía que esta nueva etapa traía consigo responsabilidades y decisiones difíciles. Durante el desayuno, Valeria le contó sobre los planes que tenía para el refugio. Quería ampliar el espacio, crear un programa educativo para los niños y conseguir apoyo psicológico para aquellos que habían sufrido traumas profundos. Alejandro escuchaba atentamente, tomando nota mental de todo lo que podría hacer para ayudar. Sabía que su fortuna podía ser una herramienta poderosa para cambiar muchas vidas, pero también entendía que el dinero por sí solo no bastaba. En los días siguientes, comenzaron a trabajar en un proyecto que parecía ambicioso, pero necesario. Alejandro usó sus conexiones para contactar con expertos en educación, psicología y trabajo social, mientras Valeria se encargaba de organizar a su equipo y planificar las actividades. La colaboración entre ambos fue un acto de confianza y compromiso que fortaleció su relación personal y profesional. Sin embargo, no todo era fácil. Las primeras reuniones con las autoridades locales fueron frustrantes. La burocracia y la falta de interés parecían un muro infranqueable. Algunos funcionarios mostraban indiferencia,
mientras que otros ponían obstáculos bajo la excusa de regulaciones y permisos. Alejandro, acostumbrado a obtener lo que quería con su influencia, se enfrentó a una realidad distinta. No todos los problemas podían solucionarse con dinero o poder. Pero lejos de rendirse, Alejandro decidió cambiar de estrategia. Organizó eventos comunitarios, invitó a vecinos y líderes locales para que conocieran el trabajo del refugio y la importancia de apoyar a los niños en situación de vulnerabilidad. Poco a poco, logró que más personas se involucraran, despertando empatía y solidaridad en una comunidad que había estado dormida por mucho tiempo. Mientras tanto, en casa, la presencia de los niños del refugio transformaba el ambiente. Sus historias y experiencias, compartidas en voz baja y con miradas llenas de esperanza, tocaron el alma de Alejandro y su familia. Su hijo mayor, que al principio había mostrado cierta resistencia, comenzó a entender el valor de la solidaridad y la amistad. Su hija pequeña, con su inocencia, enseñaba a todos que el amor puede sanar cualquier herida. Una tarde, Alejandro recibió una llamada inesperada. Era uno de sus amigos más cercanos, quien le ofrecía apoyo para formalizar el refugio como una organización sin fines de lucro. La noticia llegó en el momento justo, dando un impulso fundamental para que el proyecto creciera con bases sólidas y legales. Esa noche, mientras contemplaba las estrellas desde el jardín, Alejandro pensó en todo lo que había cambiado en su vida en tan poco tiempo. La soledad que lo había acompañado durante años se había transformado en una red de amor, compromiso y esperanza. Sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero también estaba seguro de que nunca estaría solo. El descubrimiento inesperado sobre Valeria y su trabajo secreto no solo le había abierto los ojos, sino también el corazón. Había encontrado en ella no solo una aliada, sino una inspiración para ser mejor hombre, mejor padre y mejor ser humano. En ese momento, Alejandro decidió que su misión no solo sería cuidar de sus hijos y de los niños del refugio, sino también luchar por un mundo donde ningún niño tuviera que vivir en el abandono o el miedo. Y esa noche, bajo el cielo estrellado, se prometió a sí mismo que haría todo lo posible para cumplir esa promesa. El futuro era incierto, pero Alejandro ya no temía, porque ahora sabía que el verdadero poder estaba en el amor, la valentía y la voluntad de cambiar las cosas, sin importar cuán difícil fuera el camino. Las semanas siguientes fueron un torbellino de cambios. El refugio, que antes sobrevivía en el anonimato y con recursos limitados, empezó a tomar forma como una organización seria y respetada. Alejandro, que hasta hace poco se limitaba a observar desde las sombras, ahora se encontraba en el centro de una causa que lo transformaba día a día. Junto a Valeria, diseñaron un plan detallado para formalizar el proyecto. Buscaron asesoría legal, registraron la fundación y comenzaron una campaña silenciosa pero efectiva para recaudar fondos. Lo hicieron todo sin grandes anuncios, sin cámaras ni discursos, porque lo importante no era la fama, sino los niños. Pero a medida que el proyecto crecía, también lo hacía el riesgo. Algunas personas, al ver el éxito que comenzaban a tener, mostraron envidia y desconfianza. Empezaron a circular rumores en redes sociales, insinuando que Alejandro usaba el refugio para limpiar su imagen o evadir impuestos. Otros decían que Valeria tenía un pasado oscuro que intentaba ocultar. Las mentiras, disfrazadas de dudas, empezaron a manchar lo que con tanto esfuerzo estaban construyendo. Alejandro sintió por primera vez el peso de la exposición. Durante años, había vivido con discreción, protegiendo su privacidad, evitando escándalos. Ahora, su nombre comenzaba a aparecer en medios locales. Algunos lo elogiaban por su generosidad. Otros lo cuestionaban con sospecha. Pero en medio del ruido, él tenía algo claro: no iba a detenerse. Valeria, por su parte, trataba de mantenerse fuerte, pero las críticas la afectaban más de lo que admitía. Una noche, mientras guardaban alimentos en la despensa del refugio, le confesó a Alejandro que estaba cansada, que a veces pensaba en dejar todo y desaparecer, que había días en los que sentía que,
por más que hiciera, siempre habría alguien que la juzgaría. Alejandro se quedó en silencio unos segundos. Luego le tomó la mano con firmeza y le dijo algo que nunca antes había pronunciado en voz alta: no estás sola. Y no lo has estado desde que entraste a mi casa por primera vez. Esa frase, simple pero sincera, hizo que Valeria rompiera en llanto. No de tristeza, sino de alivio. A partir de ese momento, decidieron actuar con más estrategia. Buscaron el apoyo de periodistas éticos, compartieron testimonios reales de las familias beneficiadas y mostraron con transparencia cada donación recibida y cada gasto realizado. La verdad, poco a poco, comenzó a imponerse sobre la mentira. Un día, una cadena de televisión local los invitó a contar su historia. Valeria dudó, pero Alejandro la convenció. Sabía que no se trataba de ellos, sino de los niños que necesitaban ser escuchados. La entrevista fue honesta, emotiva y reveladora. En cuestión de días, miles de personas comenzaron a seguir la página del refugio y a ofrecer ayuda desde diferentes ciudades. El impacto fue inmediato. Llegaron voluntarios, donaciones y hasta propuestas para abrir nuevos espacios en otras zonas vulnerables. Alejandro se sentía como si finalmente estuviera usando su posición en el mundo para algo más grande que él mismo. Y por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente útil. Pero lo que más le conmovía era ver a Valeria sonreír con confianza. Ya no era la mujer que caminaba sola por las noches para alimentar a un niño. Ahora era la líder de un movimiento silencioso, pero imparable. Y él estaba orgulloso de acompañarla en ese camino. Esa noche, mientras cerraban las puertas del refugio, Valeria le preguntó: ¿por qué me ayudaste, Alejandro? ¿Por qué a mí? Él la miró con calma y respondió: porque tú me salvaste primero. Solo que yo tardé en darme cuenta. Ambos sonrieron. Y en ese instante, supieron que lo que habían comenzado juntos ya no era solo un proyecto. Era una misión de vida. Con el paso del tiempo, el proyecto dejó de ser una iniciativa discreta para convertirse en un verdadero movimiento social. Lo que comenzó con una cámara oculta y una sospecha silenciosa, ahora era una red de apoyo sólida que unía a cientos de personas con un mismo objetivo: proteger la infancia olvidada. Alejandro y Valeria, cada uno desde su rol, formaban un equipo tan fuerte como inesperado. Él, con su capacidad de organización, recursos y visión estratégica. Ella, con su sensibilidad, su historia y su cercanía con los niños. Juntos, lograban lo que antes parecía imposible: crear un espacio donde la dignidad y la esperanza fueran más poderosas que la indiferencia. Pero a pesar del éxito y el reconocimiento, ambos sabían que el verdadero trabajo apenas comenzaba. Cada niño que llegaba al refugio traía consigo una historia distinta. Algunos escapaban de la violencia, otros del abandono. Muchos ni siquiera sabían su edad exacta o el nombre de sus padres. Y aunque era imposible cambiar el pasado, Alejandro y Valeria se empeñaban en darles un nuevo comienzo. Un día, llegó al refugio una niña de 6 años que no hablaba. No lloraba. No respondía. Solo miraba fijamente, con los ojos grandes y tristes, como si el mundo ya le hubiese fallado demasiadas veces. Valeria se encargó personalmente de ella. La cuidó con paciencia, le enseñó a dibujar, a confiar, a reír. Alejandro, al verla tan dedicada, comprendió que el amor de Valeria no era solo generoso, sino profundamente sanador. Esa niña, meses después, dijo su primera palabra: gracias. Y ese simple gesto conmovió tanto a Alejandro que decidió hacer algo más. Compró un terreno amplio, rodeado de naturaleza, donde construirían un segundo refugio, más grande, más equipado, con capacidad para más niños. Lo llamarían la Casa del Sol, porque cada niño que llegaba merecía volver a ver la luz. La noticia fue recibida con entusiasmo. Empresas, voluntarios y hasta antiguos residentes del primer refugio ofrecieron su ayuda para levantar el nuevo centro. Alejandro no daba crédito. Ver a jóvenes que antes no tenían nada, ahora convertidos en mentores,
trabajadores sociales y líderes comunitarios, le demostraba que todo esfuerzo había valido la pena. Una noche, después de una jornada larga, Alejandro y Valeria se quedaron solos en la nueva construcción, aún en obra. El lugar estaba en silencio. El viento soplaba suavemente y el olor a madera nueva llenaba el ambiente. Sentados en el suelo, entre planos y herramientas, hablaron del futuro. Valeria le confesó que nunca imaginó llegar tan lejos, que aún tenía miedo, pero que ya no se sentía sola. Alejandro, por su parte, le dijo que ella había cambiado su vida de una forma que nadie más lo había hecho. No con promesas, ni palabras, sino con hechos. Se miraron en silencio. Ya no eran dos personas unidas por la necesidad. Eran dos almas marcadas por el dolor, pero también por la voluntad de sanar, de construir, de creer. En ese instante, comprendieron que lo que estaban creando no era solo un refugio para niños, sino un hogar para ellos mismos. El pacto que habían hecho meses atrás, un pacto de esperanza, de confianza, de acción, se fortalecía con cada historia salvada, con cada sonrisa recuperada. Lo que comenzó con desconfianza había florecido en algo mucho más profundo, una misión compartida que ya no podía detenerse. Y aunque sabían que aún quedaban muchos desafíos por enfrentar, también sabían que el amor, cuando es sincero y valiente, puede abrir caminos donde antes solo había oscuridad. El día de la inauguración de la Casa del Sol llegó más pronto de lo que imaginaban. El terreno, que meses antes era solo tierra vacía y promesas en papel, ahora era un lugar lleno de vida, color y esperanza. Las paredes estaban decoradas con dibujos hechos por los niños, los pasillos olían a pintura nueva, y las habitaciones estaban listas para recibir a quienes más lo necesitaban. Decenas de personas llegaron ese día. Voluntarios, donantes, antiguos residentes del primer refugio, periodistas y vecinos curiosos. Pero entre todos, lo más importante era ver a los niños corriendo, jugando, explorando su nuevo hogar con asombro en los ojos. Aquello no era un edificio. Era un símbolo de lo que se puede lograr cuando el corazón guía las decisiones. Alejandro observaba en silencio, con una emoción que no podía disimular. Todo había comenzado por una sospecha, una cámara oculta y una intuición. Ahora, parado frente a aquel lugar lleno de risas y futuro, entendía que el destino lo había empujado hacia algo mucho más grande que él mismo. Valeria se acercó, vestida con sencillez, pero con una luz en el rostro que irradiaba fuerza. Tomó la mano de Alejandro y juntos recorrieron el lugar, saludando a quienes habían hecho posible ese sueño. No era necesario decir mucho. Sus miradas lo decían todo: lo logramos. Durante el evento, uno de los niños subió espontáneamente al pequeño escenario improvisado, y con voz temblorosa, dijo: «Gracias por no olvidarse de nosotros». Fue una frase corta, pero tan poderosa que muchos no pudieron contener las lágrimas. Alejandro sintió un nudo en la garganta. En ese momento, supo que nunca volvería a ser el mismo hombre que era antes. En los días siguientes, el impacto de la Casa del Sol se hizo sentir en toda la comunidad. Médicos, maestros y psicólogos comenzaron a ofrecer su tiempo de forma voluntaria. Familias adoptivas interesadas se acercaron con el corazón abierto. Medios nacionales hablaron del proyecto como un ejemplo de transformación social. Y lo más importante, los niños comenzaron a recuperar su infancia. Valeria, con la humildad que siempre la caracterizó, rechazó los reconocimientos públicos. «No lo hice por fama», repetía cada vez que alguien intentaba ponerla en el centro de atención. Pero todos sabían que sin ella, nada de esto habría sido posible. Alejandro, por su parte, encontró un propósito nuevo que llenó el vacío que la muerte de su esposa había dejado. Sus hijos crecían admirando su compromiso, comprendiendo que el verdadero legado no está en lo que uno posee, sino en lo que uno entrega. Pasaron los meses, y el refugio se convirtió en un punto de referencia. Gente de otras ciudades viajaba para conocerlo, aprender y replicarlo. Alejandro y Valeria comenzaron a formar a nuevos líderes,
a compartir su experiencia, a sembrar semillas en corazones que también querían cambiar el mundo. Una tarde cualquiera, mientras el sol caía sobre el jardín del nuevo refugio, Alejandro se sentó junto a Valeria en un banco de madera. En silencio, miraron a los niños jugando, gritando de alegría, viviendo sin miedo. Él tomó aire, como si necesitara grabar ese momento en su alma, y le dijo: si tuviera que empezar mi vida otra vez, elegiría exactamente este camino. Valeria sonrió, lo miró a los ojos y respondió: entonces no fue casualidad. Fue destino. Y así, entre risas, aprendizajes, tropiezos y victorias, la vida de aquel viudo millonario dio un giro inesperado. Porque a veces, lo que parece una pérdida, es en realidad la puerta hacia el mayor regalo de todos: descubrir que el verdadero amor no se encuentra, se construye. Y que los corazones rotos pueden sanar, cuando aprenden a amar de nuevo.